enriquecidas con todo tu aporte. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a una compañera. Ella es la secretaria de Género del Ministerio de Hacienda del país de Honduras. Ella nos va a hablar un poco de la realidad de la cuestión de género en el país de Honduras, y también va a hacer un pequeño análisis sobre cómo están enfrentando la situación de los derechos de la mujer ante la crisis de la pandemia. Bienvenida, Vanessa, es un placer para nosotros contar contigo y saber que podemos seguir aunando esfuerzos y luchando por las mujeres latinoamericanas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, no puedo conectar la cámara, me parece que está... Ya te conecta. Ok. Pues sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta bonita jornada, muy enriquecedora, como lo han mencionado algunas colegas. Y bueno, pues de mi parte darles las gracias por invitarme, por hacerme formar parte, que podamos compartir en estos espacios formativos. Como lo dice María Elena, yo trabajo en la unidad de género de la Secretaría de Finanzas, acá en mi país, Honduras. Y bueno, esta unidad, como para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo acá, es la encargada, ¿verdad? Es la instancia institucional que se encarga, es responsable de velar todo el proceso de formulación, implementación y evaluación de lo que son todas las acciones integrales para promover la transversalización de género. Estamos viendo de qué manera se hace el dúo, el clic con la parte presupuestaria, que es el fin o la administración de las finanzas como tal de la Secretaría, y ver de qué manera pues se puede dinamizar, ¿verdad? Y que lleve esta parte de la temática que hoy en día es de vital importancia, ¿verdad? Entonces, básicamente se desarrollan actividades de sensibilización para ver de qué manera se pueden mejorar, ¿verdad? Obtener mejores resultados en cuanto al proceso que les mencionaba, el de la transversalización del tema género, porque según las instituciones a veces es un poco más complicado o menos fácil en unas que en otras. Sin embargo, pues estamos en la lucha que nos compete a todas y ahí vamos en pasos despacio pero firmes. Tenemos una presentación en cuanto a los derechos de las mujeres, lo que está pasando, y no solo a nivel de país, sino siento que es una cobertura o una situación que nos puede abarcar como región, debido a las condiciones, ¿verdad? Culturales, las condiciones geográficas que tenemos y la fundamental que nos está atacando en este caso, que es la pandemia. Entonces, si me ayuda María Elena. Sí, ya te pasa. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Esta parte de los derechos de las mujeres en tiempo de pandemia es algo que lastimosamente no está en su mejor escenario, no están las mujeres en el mejor contexto donde se puedan desarrollar. Si bien antes ya existían problemas, con esto ahora de la pandemia se han venido a incrementar. Las cifras hablan por sí solas. Y como les decía, se ha dado en los demás países de la región. Bueno, es un tema que ustedes lo conocen, saben que el solo hecho ya de ser mujer, eso le genera a uno, a veces hay muchos inconvenientes, y sobre todo aquellas mujeres que están en otros grupos más vulnerables. Entonces, vamos a ver un poco sobre lo que es esos derechos, cuáles son los que se nos están violentando, en cuáles estamos un poco más vulnerables. Revisando un poco, ¿verdad?, lo que es alguna bibliografía, perdón, entonces encontré que existe también una ruta
por así decirlo, que se elaboró a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también con lo que es el mecanismo regional para la Convención de Belén do Pará, para tener como un patrón, para decir, por aquí podemos irnos, de esta forma podemos atacar, podemos atacar el hecho, ¿verdad?, de la violencia como tal, en sus diferentes formas, en sus diferentes manifestaciones, y ver de qué manera puede adaptarse a las diferentes naciones, porque conocemos si somos muy parecidos, pero particularmente cada país tiene sus características. Entonces, existe, ¿verdad?, esa herramienta, ¿verdad?, en el cual se tiene esperanza de que a través de él, de la aplicación, de la mejor aplicación del mismo en cada país, podamos salir de esta situación en la que actualmente nos encontramos. Y me da la siguiente. Es importante saber que los derechos no se aíslan, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros estamos en un confinamiento, nos encontramos viviendo la parte de la pandemia, la nueva normalidad, como es llamado, pero hay algo que no podemos aislar. Si estamos más bien, al contrario, queriendo avanzar, entonces no podemos ir en retroceso en aislar los derechos. Sin embargo, ha sido la situación que se nos ha dado en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a abordar o cómo podemos nosotros hacer que esto no se siga dando? Porque lastimosamente estamos en este momento que en vez de ir avanzando, hemos retrocedido, ¿verdad? Un poco por la cuestión de la pandemia. La siguiente, por favor. En la herramienta que les comenté, se tratan 4 derechos de manera particular. Entendemos que los derechos de las mujeres son más que 4, ¿verdad? Más que 5, más que 3. Todos las conocemos y no, por cuestiones de tiempo, no podemos abarcarlos a todos. Sin embargo, y con un poco de criterio propio, decidí abordar lo que era la educación, la salud, el derecho a vivir libres de violencia y el derecho en cuanto a la migración y movilidad humana. Porque considero que esto en este momento son los de mayor relevancia y los de mayor afectación. Entonces, bueno, si estos derechos son tuyos, míos, entonces hay que exigirlos, hay que ver en qué parte o cómo es que se están vulnerando para atacar esta parte. Tenemos lo que es en cuanto a la educación. Me pasa la siguiente, María Elena. Bueno, empezamos con la salud. Es importante y como primer elemento, ¿verdad?, es saber que no es un favor, tal cual lo dice ahí el cartel, es un derecho y lastimosamente se prioriza en esta situación porque ahora todo es pandemia, todo es el COVID, todo es eso nada más. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? O nosotras, como dónde queda ese derecho a la salud que tenemos y especialmente esa salud que va enfocada a las mujeres, pues los servicios de salud sexual, reproductiva. ¿Qué pasa entonces? No vamos a tener posterior que problemas de mayores embarazos, que quizás no tienen el cuidado que se debe, lo que genera otro tipo de problemas. ¿Qué pasa también con aquellas personas o aquellas mujeres que ya estaban embarazadas y no pudieron, no pueden continuar con un cuidado adecuado, ¿verdad? Más que estar en su casa porque no tenemos esa parte de poder salir, esa facilidad de poder estar visitando un médico. Y esto en aquellos lugares donde existe también el apoyo, ¿verdad? Porque también conocemos que hay países en los que los sistemas de salud no están todavía desarrollados de la manera adecuada. Aún tenemos muchas situaciones precarias. Entonces, pero si ya tenemos un problema, entonces ahora lo estamos haciendo más, se están ampliando. Entonces, toda esta parte del derecho a salud definitivamente está atacado de manera frontal, ¿verdad? Porque no existe ese acompañamiento o esa aportación que nos pueden dar las instituciones y los entes encargados de salud simplemente porque nos toca estar encerradas, ¿verdad? Y si entendemos la otra parte,
¿verdad? Que también es contradictorio, entonces te curo de algo, pero te enfermo de otro. Y tenemos ese miedo, ese riesgo al contagio. Y entonces nos quedamos en esa disyuntiva. Entonces, me protejo del COVID, pero ¿qué pasa con mis otras enfermedades? Tenemos también entonces, en cuanto a la educación, como bien lo dijo María Elena en una de sus intervenciones, la educación, la información es el poder. Entonces, en base a lo que estamos viviendo, estamos como retrocediendo un poco. Si bien es cierto que antes ya existía este problema de que el rol de la mujer era para no estudiar, para estar en la casa, para dedicar las tareas del hogar, los cuidados y todo lo que conlleva eso, pues ahora es peor, porque entonces ya también las niñas que están en casa toman ese rol. A nivel nacional, por ejemplo, hay estadísticas de mucha deserción, ya incluso las familias vieron que no es necesario o consideran, ¿verdad?, que no es necesario que se asista, aunque ahora se está haciendo de manera virtual, porque simplemente, y también ahí hay otros elementos, ¿verdad? Tenemos los costos, y ellos también ven que no es tan necesario vamos para atrás en lugar de hacer un esfuerzo. ¿Qué pasa también con el esfuerzo que debería de hacer el Estado? Es que es aquí donde tenemos que ver que aunque a veces la población quiera, las limitantes son grandes. No es solamente nosotros, sino también todas las condiciones, lo que nos está rodeando en el escenario en el que nos estamos desarrollando. Entonces vemos que cierta cantidad sí tiene el acceso. Ciertas personas sí van a poder asistir, aunque sea de manera virtual, a los procesos formativos, a los procesos que continúan la escolaridad, ¿verdad? En todos los niveles, pero que tenemos un gran porcentaje que se va a quedar sin más, que avanzó o llegó hasta donde se pudo antes de la pandemia. Después de la pandemia es otra historia. Entonces ahí estamos, como dice el tema, desnudando la desigualdad, que si bien existía antes, ahora será mayor, ¿verdad? Que para las acciones correctivas o positivas que queramos aplicar a cada uno de estos elementos, habrá que tomarlos o agarrarlos de manera toral, ¿verdad? Porque aquí ya el problema se hizo más grande. Tenemos también, en cuanto a la educación, como lo decía María Elena, aquellas personas que tienen más conocimiento, que están un poco más formadas y no necesariamente en una educación como tal, el hecho a veces solo de conocer, de tener espacios formativos, tal vez no tan formales, pero de conocer, de saber, de escuchar, hace, ¿verdad? Hace que la gente conozca, que sepa sus derechos, porque a veces la violencia, cuando ya hablamos de violencia de física y de otros, y según sus manifestaciones, también tiene que ver, porque la gente no sabe que puede ir a denunciar. Las mujeres, las niñas, han traído esas culturas desde tiempos atrás y desconocen que todo eso no es correcto, sino que se ha ido transmitiendo de generación en generación y no es, no sienten un apoyo o desconocen, como les digo, dónde pueda estar ese apoyo para ellas y deciden llevarlo en el anonimato, en el silencio y acrecentando los altos índices de violencia. Entonces, es importante, ¿verdad?, que en cuanto a la educación se trabaje bastante, que conozcamos que algunas actividades o acciones positivas que son desarrolladas en otros países puedan adquirirse, puedan ver de qué manera se pueden vincular a la realidad nacional. Es importante mencionar el papel que juega la cooperación internacional. Definitivamente ellos tienen una ruta, una hoja de ruta ahí bien establecida y entonces considero que los países debemos de ver en qué parte o en qué manera podemos agarrar de esas experiencias y hacerlas, transmitirlas, ¿verdad? Convertirnos en agentes de cambio a través de las mismas y que podamos reproducirlas. Bueno, tenemos eso en cuanto a educación. Si me apoya con la siguiente. Bueno, esta es como más consecuencia, ¿verdad?, de la otra. Tenemos el derecho a una vida libre de violencia, tortura y otros malos tratos por razón de género.
Pero ¿cuál es la realidad? No tenemos no tenemos garantizado ese derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que al quedarse en casa, la mujer tiene mayor riesgo porque sabemos que en la mayoría de los casos el agresor está en casa, es la pareja, puede ser un familiar. Entonces lo tenemos ahí y estamos haciendo que la víctima se quede con el agresor. Entonces hay que trabajar bastante, hay que ver de qué manera podemos sacar a esas personas, a esas víctimas que están ahí, hacerles saber que no están solas o de qué manera se les puede apoyar, porque definitivamente quedarse en casa es el mayor riesgo. Puede ser solamente su integridad física y que no es solo es por cuestión de comparación en cuanto a los cuadros, y el mayor que sería perder su vida, porque hemos visto la cantidad, los datos estadísticos de los feminicidios que están en alza. Vemos que a nivel latinoamericano, algunos países que han compartido sus estadísticas han tenido un aumento en llamadas al 911, a las líneas de auxilio, a la red de mujeres, porque el problema se está aumentando, o sea, cada vez es peor. Estoy viendo algunas estadísticas y veo que en el mes de mayo, particularmente aquí en el país, en abril y en agosto han tenido un repunte, pero en otros países también, que en mayo, en abril, como esas primeras semanas, de confinamiento, ¿verdad? Ha sido donde más se ha expuesto, se ha sobreexpuesto más bien a las mujeres, ¿verdad? Este tipo de violencia, y que en el peor de los casos pues desencadena en muerte, en tragedia. No por eso podemos desconocer las demás, ¿verdad? Las diferentes manifestaciones, la económica, la psicológica. Hay situaciones en las que las palabras duelen o golpean más que una agresión física, ¿verdad? Entonces es importante ver que todo esto ahorita está afectando bastante, se está aumentando. Entonces es por ello también que hay que socializar, sensibilizar, ver de qué manera podemos contribuir en nuestros espacios para buscar la forma de reducir este hecho que se está dando, ¿verdad? Bueno, tenemos la siguiente, María Elena. Un tema, ¿verdad?, que se ha venido tocando en el desarrollo de la jornada es en cuanto a la migración, ¿verdad? Esos derechos que nosotros vemos vulnerados a todas estas personas que han sido o que siguen siendo migrantes. Realmente que de por sí ya la migración, ¿verdad?, lleva consigo sus riesgos, los peligros propios del proceso. Con el hecho de la pandemia, pues esto aumenta y se desencadena en una desprotección a las personas que van en ese tránsito. Y ¿qué sucede? Aquellos lugares o aquellos países que a veces brindaban esa parte de la atención, porque cuentan con albergues, centros de ayuda, lugares donde se les da un apoyo, han tenido que reducir su capacidad, porque las cantidades de personas, bueno, siempre son bastantes, y considero que también van a seguir aumentando porque lastimosamente esto de la pandemia también genera consecuencias económicas a los países, a las familias. Entonces, siempre va a existir esa opción de migrar, de buscar otros escenarios. Entonces, no es suficiente lo que ya se tenía, no es suficiente porque ahora sus capacidades de operación, entendemos que si antes atendían 50 personas, ahora no lo pueden hacer por cuestión de espacio, por evitar, ¿verdad?, estarse exponiendo al contagio, ¿verdad? Entonces, lo que genera un mayor riesgo de que se puedan enfermar, porque sabemos que el COVID, ¿verdad?, camina con la gente, es un virus que anda y que difícilmente pues podemos pararlo si no hay un distanciamiento y que tomemos las medidas. Lastimosamente estas personas no han o no tienen en estos momentos aquellas o no gozan de esas medidas de bioseguridad como deberían de ser, porque el hecho de estar más expuesto a las personas genera que sea mayor el riesgo de contagio, ¿verdad? Asimismo, algunas personas que deciden viajar, que deciden irse con su familia, también pueden sufrir ese
trágico momento de una separación familiar, sea porque se pierden, porque los secuestran, porque, poniendo el ejemplo de hacia Estados Unidos, el problema en México con lo del tren, pueden morir, hay cualquier cantidad de elementos que generan o que hacen que ese proceso de migración ahora sea mucho más como un proceso que le viola más sus derechos todavía, porque si bien es cierto, usted tiene todo el derecho, de irse, ¿verdad? A emigrar, ¿verdad? Entonces, no está ahora solamente vulnerándose o violentándose ese derecho, sino que trae consigo otros elementos que son los que les acabo de mencionar. Vemos también que se han aumentado los casos de las violaciones, y no solo las violaciones como tal a los derechos, ¿verdad? Sino hablamos de lo que es una violencia de género, que lastimosamente pues estamos en ese proceso que solamente por el hecho de ser mujeres teníamos que ya cargar con varias situaciones y varios procesos discriminativos y de violencia. Tenemos también, de nuevo, parte aquí, tema de educación, ¿verdad? El poco acceso a información. En estas rutas, la persona que no se está informando, que no está conociendo, va como a ciega, ¿verdad? Si ya el solo hecho de partir, de tomar la decisión de aventurarse y el hecho de desconocer quizás algunas situaciones sobre su situación en cada uno de los países o en la ruta que ha decidido emprender, entonces vemos que es importante, es de vital importancia la parte informativa, la parte de la formación, de lo que ellos puedan llevarse sabiendo, ¿verdad? Conociendo. Asimismo, pues también ya la aplicación incorrecta de los procesos, quizás en algunos países tienen un poco de, se resisten a dejar que personas utilicen sus países como ruta, entonces a veces lo hacen de manera con intención, ¿verdad? De manera intencional, la no correcta aplicación de los procesos, así sea de tránsito, también de poder colaborarles, de servirles, por ejemplo, en una situación o de apoyarles si alguno de los migrantes necesita salud, porque en el momento que iba se enfermó justamente ahí en el momento que estaba en el país, entonces hay una negación en cuanto a esos derechos, aun y cuando son universales. Entonces, realmente es una situación que nos está dejando bastante problema, o sea, nos está haciendo retroceder, considero, y ese momento de que ya se había logrado, pues ahora lo tenemos de nuevo más hacia adelante. Entonces toca tomar acciones y ver de qué manera podemos volver, quizás de un corto plazo, pues al que sea el momento donde estábamos, ¿verdad? Entonces, si me apoya con la otra, María Elena. Tenemos, ¿verdad? Que vemos que hay un factor que también es el que está atacando, ¿verdad? Esa otra pandemia oculta, como le llaman, y es ese rol que nosotros tenemos, porque en estos momentos, pues a muchas, quizá la mayoría, nos ha tocado hacer de ese rol de la mujer todo un espectáculo, digo yo, porque tantas actividades se nos asigna la parte de los hijos con sus clases, que no solamente es una asignación leve, ¿verdad? La tomamos como una responsabilidad grande. Tenemos nuestros trabajos, tenemos la parte de la salud, tenemos la parte de la casa, los cuidados, y todo eso al juntarse en algunos casos hace, ¿verdad? Que se generen situaciones de estrés, de insomnio, de depresión, de tensión, hay efectos psicológicos, no todas las personas nos enfrentamos o desarrollamos de mejor manera el estrés, entonces incluso hay enfermedades. Entonces todo eso después, ¿qué pasa? Se refleja en la misma familia, vienen las discusiones,
se empieza a pelear con la pareja, no existe o no recibimos ese apoyo que se quisiera, ¿verdad? Un apoyo más grande y que a veces no es apoyo porque al final viene siendo parte de, es simplemente que se haga corresponsable, ¿verdad? Que asuma su papel, porque lo que ha pasado es que se lo hemos dejado todo a la mujer. Entonces, en base a todo eso, va desencadenándose a lo que es la violencia y lo que genera, pues, obviamente de otras consecuencias. Y es importante ver que necesitamos esa estabilidad psicológica de la mujer para poder nos ha asignado en tiempos de pandemia. Vemos aquí algunos datos importantes. La mayor precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. Y por eso les digo, aquí necesitamos como hacerle ver al compañero que no es un favor, no es un apoyo, es la parte que le corresponde, ¿verdad? Es una corresponsabilidad. Tenemos que también para las mujeres pobres en este tipo de crisis, su riesgo aumenta, incluido varios factores, incluso hasta para comunicarse, no tienen acceso a dinero, a teléfono, entonces le toca estar permanente en esa situación de riesgo, de vulnerabilidad y de violencia. Tenemos la participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico de los países. Sabemos que la mayor población en cuanto a, bueno, en el mundo son las mujeres, entonces partiendo de ahí, debemos de ver que el crecimiento se va a dar siempre y cuando las mujeres se sientan empoderadas, se sientan con esa actitud de poder crecer, de poder trabajar, de sentirse como un elemento bastante importante en el desarrollo, cada una en sus espacios, ¿verdad? Porque vemos, vaya, para un ejemplo, el papel que están jugando ahorita todas las mujeres que están en el ambiente de la salud, doctoras, enfermeras, están en esa primera línea de acción, están más expuestas, corren más riesgo y como son más, pues entonces también son más mujeres las que corren ese riesgo. Entonces hay que apoyarnos, pienso yo que todo está en la actitud también que nosotros como podamos ver cada una de las situaciones que se nos puedan dar, podamos ver de qué manera pues, la vamos a resolver, sacar a flote y ver de qué manera podemos apoyarnos. Tengo acá un último apartado, ¿verdad? Que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió en la prevención de la violencia contra las mujeres que la prevención, el hecho de la prevención formara parte esencial de los planes de respuesta nacionales frente al COVID. Es decir, que está viendo más allá, está viendo que entre menos violación de derechos hay, entre menos mujeres violentadas, se puede desarrollar más, se pueden aumentar más las acciones de respuesta ante la situación en la que estamos. Entonces, vemos que es importante, es de grandes dimensiones el hecho de tener mujeres que no sean violentadas, erradicar la violencia. Y pues yo quiero despedirme en la parte de lo que es la presentación, ¿verdad? Con la última diapositiva, invitándoles a que bueno, trabajemos todos en la misma lucha, si me apoya, para que podamos nosotros ver de qué manera podemos salir o aportar, ¿verdad? Considero que las alianzas estratégicas son clave, ¿verdad? A veces la fortaleza de un país o de un departamento, una institución, se complementa con la de otro. Entonces, ver de qué manera podemos hacer ese tipo de alianzas. Nuevamente, los espacios de discusión, porque solo así podemos conocer, podemos sensibilizar, podemos llegar a este tipo de espacios que están cerrados al tema, que necesitan un poco más de análisis, de discusión como tal para poder entender el tema. También nos toca practicar el autocuidado. Sí, es cierto que quisiéramos ayudarle de manera personal a todas estas personas que puedan estar pasando por estas situaciones, pero formar una cultura del autocuidado para estar de primera mano nosotras
no tan expuesta, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo, es un problema que no depende de nosotros, no somos culpables, ¿verdad? Que eso es lo que sucede en ocasiones, que se quiere ver que la mujer es la culpable de una situación de violencia, no lo es, no es así. Entonces, pero, y no debe de aceptarse tampoco, entonces ver que ese autocuidado corresponde ya de manera particular, ¿verdad? Vemos también aquí un tema de la corresponsabilidad, se mencionó antes, hacer que cada uno de estos elementos encajen, que formen parte de ese engranaje, que es una vida libre sin violencia, ¿verdad? Ver que aquí, si bien es cierto que es una violencia de género enfocada, que directamente ataca a las mujeres, pero la participación para erradicarla es de todos los sectores, es de todos los actores en una sociedad. Entonces, bueno, por mi parte sería esto y únicamente darles las gracias por su atención. Tengo una última diapositiva bueno, de únicamente. Muchísimas gracias, Lice, Cartagena. Realmente muy alentador y sí queda la promesa de las alianzas de las instituciones, en lo que podamos nosotros también ser útiles y lograr reforzar nuestro trabajo para mejor vida de todas las mujeres. María Elena. Si hay alguna pregunta para ella, creo que en el transcurso de la exposición se fueron, hay unas cuantas preguntas para ella, pero en el transcurso de que ibas diciendo, Vanessa, tu presentación, se iban a respondiendo. Respondiendo, sí, No exactamente. queremos que volver a repetir sea una estrategia interesante, ¿verdad? Pero de todos modos, es un compromiso para nosotras seguir ayudándonos y a través, yo creo que está con nosotros Antonieta, ¿verdad? Antonieta, ¿puedes mirarnos un ratito? Y quisiera agradecerle a Antonieta, ella es una compañera muy querida que estuvimos juntas en Israel, ella también está trabajando con nosotros, estuvo trabajando mucho tiempo por el tema de los derechos de la mujer, siempre es la futura candidata al gobierno, como diputada al gobierno de Honduras, y en nombre de ella quisiera agradecerte, Vanessa, todo lo que nos ofreciste hoy. Es todo una realidad que enfrentamos las mujeres y creo que esa misma realidad tiene que ver con todos los países de América Latina. Y bueno, si existiera alguna pregunta o si quisieran alguien investigar algo más, yo te estaría haciendo llegar eso a través de tu correo y decirte, bueno, mil gracias porque desde el primer día en que me contacté contigo me dijiste, estoy con ustedes, y eso estimula mucho a querer seguir trabajando.